pedirles, abran sus Biblias un momentico, Mateo capítulo 2. Vamos a leer dos versículos allí, el 12 y el 13. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículos 12 y 13. Deberían. ¿Lo tienen? Dice: entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Está hablando de los sabios de Oriente. Versículo 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Sueños y visiones. Provisión de Dios para su iglesia en la persecución. Sin duda alguna, todos hemos tenido sueños que nos han perturbado. Todos hemos tenido sueños en los que sabemos que es mucho más que un producto de nuestra imaginación. Y sin duda alguna también, gracias, Dios ha provisto a su iglesia de herramientas e instrumentos de poder con los cuales Él quiere fortalecer y preservar la fe de su pueblo mientras transitamos a la eternidad. Particularmente este mensaje, he orado a Dios que usted lo guarde en su corazón, pero que además lo pueda poner en práctica. Hay sermones que nos traen conocimiento y avivan nuestra fe, pero hay sermones que traen conocimiento, avivan nuestra fe y nos hacen una invitación para poner en práctica lo que Dios nos está diciendo. Creo que este es uno de esos. Así que en las últimas semanas hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo y me pareció muy interesante que en los dos primeros capítulos del Evangelio se nos indica en 5 oportunidades cómo Dios comunicó sus designios por medio de sueños que tenían que ver directamente con la protección de Dios a su eterno propósito y por extensión a quienes protagonizaban esta parte de la historia. Me refiero al Señor Jesús como niño recién nacido, me refiero a José y a María. Así que vamos a mirar 5 textos que están en estos primeros dos capítulos y observen cómo se nos habla de cómo se comunicó Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 20, dice: pero cuando él, o sea José, estaba considerando hacerlo, o sea dejar a su esposa María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y resalto esto: un ángel del Señor se le apareció en sueños. Mateo capítulo 2, versículo 12. Entonces, advertidos en sueños, está hablando de los sabios de Oriente, de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Usted recuerda que ellos llegaron porque una estrella había aparecido en el firmamento y los guió hasta el lugar donde estaba el niño. Pero ahora, cuando se van a devolver, han tenido una advertencia que vino en sueños. Versículo 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, una vez más, un ángel se le aparece en sueños a José, pero además le advierte que ese diálogo no termina ahí. Le dice: espera allá hasta que yo te avise. Versículo 19 de Mateo 2. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. O sea que se cumplió lo que había ocurrido en el versículo 13. El ángel le dice: muy bien, ya han muerto los que buscaban la muerte del niño, ya puedes regresar al territorio de Israel. Versículo 22. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, está hablando de José, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Mire, ya se ha despertado en José una sensación de peligro y de protección. Y dice que tuvo miedo de regresar porque estaba reinando aquel hijo del enemigo que quería matar a Jesús cuando era un bebé. Y mire lo que dice: advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea. Entonces, qué interesante.
En 2 capítulos se nos muestra que en 5 versículos Dios está comunicándose con las personas que están protagonizando esta historia de una manera que es poco común o que lastimosamente nosotros consideramos poco común, pero que termina siendo palabra de Dios. Así que me gustaría esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, que podamos estar atentos a una de las formas como Dios habla a su pueblo. Así que en primer lugar quisiera compartir con ustedes qué son las visiones y los sueños. Vamos a hacer una definición de estos 2 conceptos porque ustedes se van a dar cuenta que no son lo mismo, son cosas diferentes, son formas diferentes en que Dios se comunica, pero las dos tienen gran valor. Y para responder a esta pregunta, pues vamos a remitirnos a la Biblia, porque yo pudiera decirles a ustedes que es una visión conforme a lo que el mundo cree y que es un sueño conforme a lo que la psicología dice, pero ¿qué tal si vamos primero a lo que dice la palabra de Dios para que definamos esto? La Biblia nos cuenta de un joven llamado Eliú, que estuvo atento a la conversación que Job tenía con sus amigos, y Eliú da la siguiente definición. En Job, capítulo 33, versículos 14 y siguientes, dice: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Aquí deberíamos hacer una reflexión. ¿Cuánto te habla Dios y no te das cuenta que es la voz de Dios? ¿Cuántas veces el Señor te ha dado una indicación como un detente, no sigas, ten cuidado con esa relación amorosa, ten cuidado con esa decisión financiera, y no nos hemos percatado? Parece que es un asunto común. Dios habla y nosotros no percibimos. Versículo 15. Algunas veces en sueños ¿qué? Dios habla y no lo percibimos. Otras veces en visiones nocturnas. Observe que hay una definición que separa los 2 conceptos. Cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Así que Eliú está en medio de esa conversación. Él había estado guardando silencio y llega a traer esta definición con la cual él quería demostrar que Dios todo el tiempo había estado hablando, pero que además quedó escrita para que nosotros entendamos cómo se comunica Dios. Así que traje lo siguiente: los sueños y las visiones son maneras en las que Dios se comunica con los hombres para traer mensajes, advertencias, corrección, llamado al arrepentimiento, convocación a la humildad, defensa en el sentido de evitarnos ir en cierta dirección, preparación de acontecimientos del futuro cercano y lejano, pero además protección de la muerte. En la historia que el evangelista Mateo nos comparte acerca de cómo fue el nacimiento del Señor Jesús, debemos destacar que para ese momento histórico, el Dios que no guarda silencio tomó una decisión: guardar silencio durante 400 años. Pero mientras Dios guarda silencio, esto nos indica que desde el último texto que se escribió en el Antiguo Testamento hasta el nacimiento del Señor Jesús, que fue un periodo tan largo, Dios dice: ni les doy mi palabra, ni levanto a otro profeta. La Biblia dice que el pueblo sin profecía o sin visión se extravía. Así que la nación de Israel estaba extraviada porque ni había palabra de Dios, ni había profetas que la proclamaran. Y aunque Dios había prometido que un profeta se levantaría con el espíritu y el poder de Elías, Dios se estaba refiriendo a Juan el Bautista, que cuando Jesús nació, Juan tenía si acaso 6 meses. Así que Dios dice: muy bien, José y María, los sabios de Oriente, necesitan que yo les comunique mi voluntad. Así que Dios decide comunicar todo lo que se necesitaba saber, y lo hizo por medio de sueños y visiones en los que se informaban los aspectos concernientes al tiempo, cuidados, realidad de los hechos, amenazas y peligros que tenía el niño Jesús. Basado en esto, pensemos en lo siguiente: ¿qué son los sueños? Los sueños normalmente ocurren cuando las personas se han dispuesto a descansar, lo que indica que están durmiendo voluntariamente mientras reposan. Normalmente las personas reposan y duermen con los ojos cerrados. Entran en un estado de inconsciencia en el que se produce la suspensión de las funciones sensoriales y además de los movimientos voluntarios. Ahora bien, ¿qué son las visiones? Hay por lo menos 3 tipos de visiones.
En primer lugar, están las visiones que son revelaciones, en las que un individuo es trasladado a otro plano de la realidad sin que necesariamente esté durmiendo. Es trasladado tanto en su cuerpo, su alma y su espíritu, es decir, todo su ser, y son transportados por el Espíritu de Dios para que vea y escuche y observe lo que Dios escucha, habla, ve y observa. Miren este ejemplo. En Ezequiel capítulo 8, versículos 1 al 3 dice: en el día quinto del mes sexto del año sexto, yo estaba sentado en mi casa junto con los jefes de Judá. Atención, de pronto el Señor puso su mano sobre mí. Miré entonces y vi una figura de aspecto humano. De la cintura para abajo ardía como fuego, de la cintura para arriba brillaba como el metal bruñido. Se parece mucho a lo que vio Juan en Apocalipsis para referirse a Jesús. Así que posiblemente él está viendo a Jesús. Y miren, aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. O sea, lo cogió del pelo. Un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo, mientras él está siendo tenido del pelo. Atención, y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. ¿Qué ocurrió? Fue tomado por Dios, lo cogió del pelo y lo trasladó hasta un lugar específico. Por eso dije que ese tipo de revelaciones nos pueden trasladar con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a un lugar específico donde Dios quiere mostrarnos algo. En este tipo de visiones y revelaciones, la Biblia también menciona que se puede entrar en un estado en el que es difícil reconocer si se está en el cuerpo o no. Pero lo más importante es que quien ve lo que Dios va a revelar queda en absoluto estado de dependencia a Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia en el que ya no se nos menciona que se le cogió del pelo o que todo el cuerpo o el ser está involucrado, sino que Pablo va a decir lo siguiente en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4. Dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a ¿qué? A las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Cuando él dice conozco a un seguidor de Cristo, está hablando de sí mismo. Pablo está hablando de sí mismo. Y dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, y vuelve y dice, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. ¿Qué quiero resaltar allí? Pablo ha tenido una visión de Dios y él no sabe si fue trasladado solo en el espíritu o si fue trasladado también en el cuerpo. No lo sabe. Y dice, pero no importa que yo no lo sepa, Dios lo sabe. Así que es importante destacar en este caso que, entre otras cosas, no toda revelación que viene de Dios se puede explicar o se puede compartir. Si ustedes observan el versículo 4 dice, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Así que Pablo está diciendo, yo estaba allá en el paraíso y escuché cosas que aunque yo entendía, no soy capaz de expresarlas humanamente. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hay revelaciones y visiones que Dios le muestra a sus hombres y por más que intentes, no se podrán expresar en términos humanos y así Dios estará llamando a esa persona a que humildemente guarde lo que recibió. Entonces tenemos estas dos cosas. En una revelación o visión, una persona puede ser trasladada a un lugar en su espíritu, alma y cuerpo, o como dice Pablo, no está seguro si fue trasladado en todo su ser, pero sí fue trasladado a otro panorama o a otro escenario. En segundo lugar, hay otro tipo de visiones. A estos la Biblia los llama éxtasis, con tilde en la E y con X, sin H, éxtasis. Y son aquellos en los que Dios revela o instruye un asunto puntual para que sus hombres obedezcan. Quiero compartir con ustedes como ejemplo los textos que están en Hechos capítulo 10, versículos 9 al 17. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro se subió a la azotea a orar. Tengan en cuenta este detalle. Era casi el mediodía, pero se subió a orar. Estando allí en la azotea, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. ¿Y cómo fue ese éxtasis? ¿Qué ocurrió?
Atención, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces observen, ya no solo está viendo, sino que se pone en práctica otro sentido, el oído, porque escuchó una voz. Y dice, levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Pedro reconoció la voz. Miren de quién era la voz. Versículo 14. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Versículo 17. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Pablo también tuvo un éxtasis. En Hechos capítulo 22, versículo 17, habla Pablo, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. O sea que le está hablando Jesús mismo. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Cómo ocurrió esto? También por medio de un éxtasis. La palabra éxtasis en griego significa que una persona es interrumpida de sus pensamientos normales y rutinarios y se posa sobre él un pensamiento que es exterior a él. En este caso es el pensamiento de la mente del Señor mismo. Ese éxtasis normalmente hace que las personas entren en un estado de absoluto confort y de absoluta tranquilidad porque saben que quien está hablando es Jesús mismo. ¿Será que hoy en día se puede tener comunicaciones de este tipo? Ahorita lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que sí. Entonces ya tenemos 2 tipos de visiones. Aquellas en las que son trasladadas a un lugar, aquellas en las que estando en el mismo lugar entran a otro ámbito donde escuchan la voz del Señor, pero también hay otras que en tercer lugar mencionaré como aquellas que Dios permite que haya comunicación con ángeles y que los seres humanos escuchen y vean y interactúen con esos seres celestiales. En la historia del nacimiento del Señor Jesús, usted recuerda que José y los sabios de Oriente tuvieron sueños donde recibían instrucciones de Dios por medio de ángeles. Pero también la Biblia nos dice que Zacarías, María, Simeón y los pastores recibieron visiones en las que se les comunicó el mensaje de Dios por medio de ángeles, seres celestiales que venían a traer un mensaje específico para una situación. Usted ya conoce Dios cómo le habló a María por el ángel Gabriel. Le dijo, María, eres favorecida o eres bienaventurada tú que has recibido el favor del Señor. Usted ya recuerda cómo mientras Zacarías estaba en el templo presentando su incienso y oraciones se le presentó un ángel. Ya vimos también cómo los pastores escuchan que los ángeles vienen y les dicen, vayan a Belén porque ha nacido el niño. Y dice que apareció una multitud de ángeles y daban gloria a Dios cantando desde el cielo. Pero quise traer para este punto como ejemplo a Simeón. De Simeón hay muy pocos versículos en la Biblia. Y vamos a mirar como ejemplo lo que nos dice Lucas capítulo 2 versículos 25 al 35. Busquen su Biblia por favor, Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos 25 al 35. Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos 25 al 35. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Atención a estas características, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, ese día fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Y qué le dijo a Dios? Dios, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Mire la frase que sigue, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Son muchas las cosas que podríamos saltar acá, pero me gustaría centrarme en una. La vida espiritual de todas estas personas que he mencionado, es decir, el profeta Ezequiel, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Simeón, toma el testimonio de Dios mismo para resaltar que ellos eran gente de oración, gente justa, gente con quien la presencia del Espíritu Santo estaba y gente de íntima devoción con Dios. No pretendas recibir de Dios si con Dios no quieres hablar. ¿Quiénes verán visiones y sueños? Aquellos que amen la presencia del Señor. 2. Pregunta: ¿Dios sigue hablando por sueños y por visiones hoy? No sé qué pensará usted, pero la respuesta es sí. Dios sigue hablando por sueños y visiones, pero lo hace para comunicar mensajes a quienes ha llamado a ser su iglesia, y lo hace exclusivamente por medio del Espíritu Santo. Dios prometió por medio del profeta Joel lo siguiente. En el capítulo 2, versículos 28 y 29, la Biblia dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Dios en este versículo promete que cuando el Espíritu Santo sea derramado, Dios no hará distinción entre judíos y no judíos. Pero atención, este texto tiene mucho valor porque Dios permitirá que inclusive los hijos de los creyentes adultos, o sea, los niños y los jóvenes, sean usados para profetizar. Pero además dice el texto que esa profecía estará inclusive disponible por medio de sueños para los ancianos y por medio de visiones para los jóvenes. Ahora bien, estas visiones y sueños tienen un orden. Si usted observa, el texto dice: tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. ¿Y por qué será que Dios da este orden? ¿Por qué Dios no dijo tendrán visiones los ancianos y sueños los jóvenes? Por una razón. Normalmente los ancianos duermen menos y los jóvenes duermen más. Por lo tanto, para que los sueños de jóvenes perezosos no se confundan con un mensaje de Dios, Dios está haciendo que los jóvenes reciban las visiones que requieren de mayor claridad espiritual y que los ancianos tengan los sueños a pesar de las pocas horas que duermen. ¿Por qué? Dios quiere que lo que comunica sea guardado con fidelidad por quien lo recibe. Sin embargo, la Biblia dice que Dios hará esto por medio de su Espíritu Santo que ha sido derramado. Hermanos, Dios sigue hablando hoy por medio de sueños y de visiones. Y quisiera resolver una pregunta más. ¿Por qué Dios se está permitiendo esto hoy día, sabiendo que la Biblia es la palabra profética más segura? La Biblia dice acerca de ella misma que si hay una palabra profética segura es esta, es la Biblia. Esta es la palabra profética más segura. Pero Dios está trayendo visiones y sueños por las siguientes razones. Si quiere puede tomar nota. En primer lugar, porque Dios tiene total soberanía y supremacía y Él es totalmente justo. También Dios lo permite porque la Biblia nos enseña que hay cosas reveladas y hay cosas secretas. También Dios permite esto porque Dios nos revela cosas para que las hagamos. Y atención, si no las hacemos, Dios no nos volverá a revelar algo. También Dios permite los sueños y las visiones porque hay algunas profecías de la Biblia que son dadas para un tiempo específico y, como ya les dije, no se entenderán hasta que lleguen. También, muy a menudo, la profecía es dada para guardarnos de acciones y oraciones equivocadas. Si Dios dijo que algo ocurrirá, así pasará. Si dijo que algo no acontecerá, también así será. Dios nos da visiones y revelaciones para que elevemos oraciones sensibles y eficaces, ya que necesitamos conocer los parámetros de la voluntad de Dios tal como está revelada en la profecía. También Dios nos da sueños y profecías, y mire, hermano Hamilton, para que el Señor Jesús sea exaltado. El espíritu de la profecía es la revelación del Señor Jesús. Toda profecía dada por el Espíritu Santo tiene en última instancia un solo tema: Jesús el Señor.
También Dios nos da sueños y visiones para que obedezcamos sin excusas lo que Dios está mandando. También Dios nos da sueños y revelaciones para recordarnos que siempre debemos inclinarnos ante la total soberanía de Dios. También Dios nos da sueños y visiones porque Dios desea proteger a su iglesia y al mensaje que ella proclama. Miren lo que dice el versículo 22 y 23 de Mateo 2. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. En estos tiempos de persecución, nosotros aún disfrutamos el poder tener una Biblia o varias. Sin embargo, hay lugares del mundo donde los creyentes no tienen ni una sola hoja escrita con un texto bíblico. ¿Sabes qué está haciendo Dios en esos lugares? Dios está trayendo revelación por medio de visiones y sueños a su iglesia porque no tienen ni un solo texto bíblico escrito con el cual puedan ser fortalecidos. Pero también quiero decirles algo. Nosotros también estamos siendo perseguidos por causa del glorioso nombre del Señor Jesús. ¿Saben qué ha prometido Dios? Que derramará su espíritu para que la iglesia verdadera tenga dirección y fortaleza en la esperanza de la segunda venida del Señor Jesús. En las últimas semanas he escuchado cómo Dios está derramando su Espíritu Santo en la iglesia, en íntima devoción también. ¿Y saben qué está haciendo Dios? Está trayendo sueños y visiones en los que confirma siempre que hay un suceso que pronto ocurrirá, y es el regreso del Señor Jesús. Sé que muchos tendrán como expectativa tener sueños y visiones para asuntos personales. Usted debe saber que Dios también puede hablarle a usted por un asunto personal. Sin embargo, entienda esto: todo lo que Dios quiere revelar tiene que ver con la exaltación del Señor Jesús y con la protección de su iglesia en medio del pecado, la maldad, la persecución y la perversidad que estamos viviendo. Pero quiero terminar de la siguiente manera. Hermanos, no despreciemos lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en medio de nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha querido traer una revelación, un sueño, y usted la ha interrumpido con la indiferencia de no tener una comunión íntima con el Señor? Sueños y visiones. Qué espectacular y estupendo este mensaje que hemos recibido, con una ampliación de lo que es estos términos que pueden generar confusiones en cualquier momento. Hay una diferencia entre los sueños y entre las visiones. Esas visiones se pueden clasificar como las revelaciones de Dios, el éxtasis y también el asunto con los ángeles. Creo que entre más avanzamos, más conocemos de la palabra de Dios, pero no para un envanecimiento personal, sino para cada día crecer a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. Espero que hayas tenido muy claro lo que el pastor Junior nos ha predicado en esta noche, y agradezco al Dios del cielo por la vida de él, por permitirle traer esta palabra que edifica tu vida, y la edifica dejando un sello indeleble que es el del Espíritu Santo, que te permite y te llama a que vuelvas en arrepentimiento y acates la palabra de Dios. Quiero orar por ti en esta noche y quiero que inclines tu rostro ahí donde estás, abras tu corazón al Señor y de manera muy espontánea, de manera muy sincera le digas: Señor Jesús, mi vida es tuya. He aprendido a amar tu palabra, esa palabra que me limpia y que me permite amarte cada vez más mientras espero tu glorioso regreso. Gracias, Padre Celestial, por alimentarme con este verdadero pan que viene del cielo. En el nombre de Jesús oro, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado y te invitamos para la próxima semana en otro nuevo programa aquí en Íntima Devoción TV. Hasta pronto, el Señor Jesús te bendiga. Chao, chao. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad
de Medellín, también en el municipio de Turbo, estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación. Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.